Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Bueno, y después de nuestro sentido homenaje a esta mujer espectacular, me complace mucho en presentarles a Laura Ovaco, otra mujer, pero ella es artista, rioplatense, oriental. ¿Qué más le podemos pedir a Laura Ovaco? ¿Cómo andás, Laura? Muy bien, me parece que me haces demasiados elogios. Lo único que podés decir es que yo nací donde nació nuestra patria, en Soriano, lugar del grito de Asensio, lugar del desembarco. Mirá Lo vos. demás te agradezco. Lo demás te agradezco. Soy una mujer común, normal, como todas. Mamá. Bueno, pero bueno, no te creas que nuestros próceres o héroes populares eran tipos así fuera de lo común. También eran gente del pueblo o gente que supieron interpretar las necesidades populares y se rebelaron muchas veces a su condición de clase, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Sabés que una de las cosas que debe cambiar todo tipo de enseñanza, sea en Uruguay, sea acá, es que los próceres justamente son seres humanos, con todos la problemática de los seres humanos, con sus debilidades, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, son seres humanos. Y a mí, yo durante muchos años ejercí la docencia. Y te digo que una de las cosas que más me resultaba en cuanto a captar la atención del estudiante, como a que recordaran hechos y cosas, es justamente contarle las anécdotas, porque la anécdota es más difícil que te lo olvides, de si San Martín cruzó con tantos hombres y se llevaban el uniforme bien puesto, si llevaban menos armas o lo que sea. Eso es una realidad. Seguro, seguro, claro que sí. Pero bueno, los que escribieron la historia en nuestros países, que sabemos muy bien quiénes son, siempre nos han relatado a los próceres y a los héroes como si fueran estatuas de bronce, ¿viste? Carentes de todo sentimiento. Por ejemplo, de San Martín, muy pocas veces se dice que era un gran guitarrero. Y templaba muy bien la viola, y también le encantaba la jardinería al general, ¿viste? O sea, en el campo de batalla, si era necesario, te cortaba la cabeza, pero después era un tipo muy sensible a ese tipo de cosas. Exacto, y esas son las cosas que uno debiera rescatar, porque esas son las cosas que humaniza al héroe y que lo hace más cercano a uno. Uh-huh. El otro día justamente hubo algo muy interesante, que fue una charla que dio el historiador Eduardo Nocera. Se Uh-huh. hizo un debate con otro compañero más que es también argentino, que hablaban de Artigas y de San Martín, Uh-huh. sus maneras de ver la revolución, y se armó un debate muy interesante, y eso es lo que nosotros deberíamos promover a nivel escolar, a nivel secundario, porque sabés que todas las respuestas de lo que nos pasa hoy con los diferentes gobiernos, Sí. todas las respuestas están en la historia. Porque si tú me hablas de una cosa que pasó ahora con fulano de gobernante, y yo me retrotraigo y lo encuentro en la historia, no es nada que no haya pasado antes. Lógico, la tecnología cambia mucho las cosas, pero indudablemente que es cierto lo de que la historia se repite, y los intereses económicos también. Claro que sí. Y hablando de gobernantes, ¿cómo anda mi amigo Lacalle Pou, que no solamente ha cambiado de mujer hace unos meses o un año atrás? ¿Cómo anda la gestión de este presidente que se ha dejado la barba, lo he visto, o se está dejando la barba, en fin, qué sé yo? Mira, él está cosechando 15 buenos años de gobierno del Frente Amplio. Y los está cosechando y dilapidando tan mal que ha regalado el puerto de Montevideo por 60 años.
A ver, contame eso. ¿Cómo regaló el puerto de Montevideo por 60 años? Mira, vamos a la historia. Sí. ¿Te acuerdas de la multa de obligado? Sí, señor, claro. Bueno, ¿qué era lo que los orientales junto con los argentinos peleaban en ese momento? La no apropiación de los puertos bajo los intereses ingleses y franceses, que serían los que cobrarían todo lo que eran las regalías del puerto. Ajá. Tanto de Buenos Aires como de Montevideo. Así es. Y bueno, se repite la historia. Le regalamos el puerto por unos cuantos años para que los muchachos hagan su dinerillo. O sea, ¿concesionó el puerto? Por 60 años. Ah, la pipietoa. Mirá vos. Así que, ¿qué nos puede extrañar a nosotros? Y bueno, y volvemos a la historia. ¿Qué nos pueden lo único que nos falta ahora es meternos con el Fondo Monetario Internacional. Decir que se le complica, porque por ejemplo hoy el dólar, que estaba a 40 y algo, 40,35 o algo así en plata uruguaya, sí, bajó a 89 pesos. Entonces se le complica, porque ¿cómo puede plantear de que no hay dólares cuando está abarrotado de dólares por la cantidad de argentinos que van y llevan sus dinerillos allá porque quieren evitar determinadas cosas de pagar impuestos y todo eso acá? ¿Entendés? Es decir, todo se repite. Los empréstitos de acá por 100 años, buscaron en el préstamo que hizo Rivadavia por 80. Ajá, la Baring Brothers. Claro, exacto. Siempre encontrás la respuesta en la historia, lamentablemente, porque podían ser un poquito más creativos los muchachos. Sí. Bueno, nosotros tuvimos acá un presidente hace relativamente poco que emitió un bono por $100 millones a pagar en 100 años. Bueno, ya vamos con 4 años, ¿no? Casi. Así que nos falta pagar 96 años más ese bono. O ese préstamo. Seguirán pagando. Pero ¿sabés qué es lo más grave? Que lo que se hace llamar democracia no activa los mecanismos que tiene. Yo te hablo desde el punto de vista legal, yo soy profesora de Derecho, por lo tanto no te hablo de nada que sea ni por la fuerza ni ilegal. No activa los mecanismos que tiene desde el punto de vista del derecho para solucionar esas aberraciones. Claro. Imagínate que no podés endeudar graciosamente un país de esa manera. En Uruguay, acá por ejemplo, tienen todos los servicios públicos privatizados, ¿no? Es decir, la electricidad, el gas, todo eso. ¿El agua? El agua en Uruguay están queriendo privatizar todo también, como acá. Ajá. Y eso que está en la Constitución, pero de todos modos ellos el tema de los libritos, viste, los leen poco estos muchachos. Los leen tan poco que fíjate que lo tienen escondido a Rodríguez Simón. Así que mirá si lo leerán. Uy, mi amigo Rodríguez Simón, qué grande, por favor. Ahora lo quieren echar del Parlasur. Sí, mira, eso otra vez vamos a los libritos. Están en los libritos que lo podían haber echado. Porque si Milagros Salas está presa siendo parlamentaria del Parlasur y sin motivo, ¿cómo este señor estafador sinvergüenza que ha manipulado la justicia a su antojo? Sí. ¿Cómo es que no se lo lleva? Interpol hoy presentó una nota firmada por su director que no lo pueden apresar porque no se ha terminado el juicio en el cual el país lo rechaza como refugiado político. ¿Pero no terminó ese juicio? No. Las cosas son largas, muchachos. ¿Qué va a hacer? Ajá. Llevan mucho tiempo. Hasta que no se decida si es o no un refugiado político, Interpol no lo puede llevar. Si bien hay una jueza que dijo que no, que los delitos que le imputan a él y las causas no tienen nada que ver con una persecución política,
sino con algo absolutamente civil, que no tiene nada que ver con nada, y que si realmente es inocente, que se presente y listo. Lógico. Al igual, si se presentara, ¿qué le va a pasar? A ver. Nada. Lo Es mismo que decir, mi amigo Stornelli. con la justicia argentina no le va a pasar nada, ¿eh? No, y con la uruguaya tampoco, estate tranquilo. Claro. El Uruguay dejó de ser aquello que todos hablaban de la Suiza de América, de la seguridad jurídica y todo lo demás. No, lamentablemente no. Seguimos llevando a los ladrones de gallinas, pero no al ladrón de toda la estancia, ¿viste? Claro. Seguimos con el ladrón de gallinas. Lamentablemente es así. Y lo peor es que nos quedan 2 años todavía. Ajá. 2 años de este personaje. Este personaje que, hablando de Pepín Rodríguez Simón, y para terminar el tema, quería decirte que quienes lo han apañado mucho, protegido, amado, considerado, abrigado, son los padres del Luisito. Ajá. Su señor padre y su señora madre. Ajá. Que es bueno saberlo también. Claro. Muy lamentable, porque si es inocente, que se ponga derecho. Lógico. Decime una cosa, vos dijiste que el presidente Luisito se vanagloria en sus declaraciones por las inversiones que van a parar al Uruguay en el último tiempo. Sin embargo, yo veo que si estas inversiones tienen características especiales, porque no veo que el país se desarrolle acorde a estas inversiones. Uruguay es un país que importa, yo te diría, el 90% de las cosas que consume. Mira, si vamos a la historia otra vez, Uruguay es un país que no tiene mucho sentido de ser independiente. Va una cantidad de uruguayos, me van a tirar de las orejas, pero no importa. Si Rivadavia no nos hubiera vendido a los ingleses, porque los ingleses querían el título de la nación más privilegiada respecto al Río de la Plata. Claro. O sea, comerciar sin impuestos, hablando en criollo. Sí. Para eso necesitaban un estado tapón entre Brasil y Argentina. Exactamente. Nosotros fuimos el estado tapón. Lógico. Allá fuera de las industrias tradicionales que han sido la carne y la agricultura, poco, nada hay. Es decir, se han iniciado algunas industrias. En una época hubo un bastante auge de la apicultura, pero en este momento hay dificultades por los glifosatos y por todas las cosas que echan a la tierra, que matan las abejas, claro, que hay siempre protestas sobre eso, y es poca la industrialización que hay respecto a lo que podría ser un polo industrial. Es un polo agrícola-ganadero, fundamentalmente. Hay otras cosas, no es que no hay nada, que no se importa nada más, pero es poco en relación a las necesidades del país. Y el tema de las inversiones es es decir, el muchacho quiere ahorrar. Entonces, por ejemplo, tiene 50.000 cargos, 50.000 horas no ocupadas en la docencia. Se han recortado absolutamente. Por ejemplo, nosotros le llamamos liceo a los secundarios de acá. Exacto. En un liceo tú encontrás que, profesor de matemáticas no tienen, profesor de inglés no tienen, profesor de educación física no tienen, y eso lo encontrás replicado en cantidad de departamentos. Hay un mapa que justo me lo mandaron hace unos días, te lo voy a reenviar, sobre la cantidad de cargos que hacen falta. Ya en otra época se hablaba de que hacían falta profesores de inglés, de física y de matemática, pero ahora de todas las áreas. Y han desaparecido una cosa muy útil, que eran los concursos. Uno se podía acceder a la docencia. Estamos hablando siempre de secundario, no de primaria, donde tenés que hacer la carrera de magisterio sí o sí.
pero a la docencia en secundario y sobre todo en el interior, que viste que hay menos posibilidades de estudio, se podía acceder terminando el secundario y después presentándose a concursos que eran de méritos y oposición. Sí. Cuando tú tenías, por ejemplo, eras, suponte, abogado o escribano, tenías eso que era para presentarse en un concurso de méritos, por ejemplo, para la asignatura de derecho, ya fuera educación cívica, claro, o derecho usual o lo que sí, fuera. Sí, sí. Por ejemplo, si eras un químico, tenías prioridad, tenías el derecho al concurso de méritos en la asignatura química. Bueno, sí, pero eso no está, eso ya no está, como tantas cosas que han desaparecido de la currícula. Uh-huh. Entonces, date cuenta que lo que se intenta es mediocrizar en absoluto la educación. No sé ni cómo existen todavía los laboratorios de idiomas que se llaman los centros de estudios lingüísticos, que antes tenía muchas opciones en el interior, que es tan importante. Tenía francés, tenía inglés, tenía italiano, portugués, y había iniciado en algunos departamentos el chino, pero eso no, es como dijo mi amiga Vidal, es decir, los pobres no acceden a la universidad, así claro, que ¿para qué van a aprender tanto idioma, viste? Claro, claro. Te decía que hay instituciones dentro del interior, como las alianzas francesas, que sí, cuentan con el apoyo de la embajada francesa sí, sí, en el Uruguay y del país, de Francia, uh-huh, que desarrollan muchísimas actividades culturales, pero muy interesantes. Sí, sí. Hace muy poco, por ejemplo, desarrollaron una actividad interesantísima sobre el agua en la Alianza Francesa de Mercedes. Uh-huh. Se invitó y participaron ediles, que le llamamos así a los concejales allá, uh-huh, la oposición, tanto blancos como colorados, y bueno, frente amplistas. Yeah. Mandaron técnicos de la universidad, de la Facultad de Veterinaria, y gente de la Asociación Rural, gente del pequeño chacarero, y de todos los ámbitos, para ver en qué favorece o perjudican las políticas estatales respecto al agua. Y te digo que es bastante lamentable, porque son muchas las especies que se están menoscabando uh-huh, por mala política que se tiene respecto, por ejemplo, a todo lo que sean fertilizantes, glifosatos, etcétera, sí, etcétera. Es un desastre, es un desastre. Claro, digamos monocultivos, porque date cuenta que Uruguay, con el tema de las papeleras, claro, planta árboles como loco y además siembra soja. Claro. Y la soja sabemos que empobrece la tierra, y los árboles absorben una cantidad de agua que le resta a otras plantaciones. Sí. Mira, volviendo a la historia, tú lees el libro de Galeano, uh-huh, Las venas abiertas de América Latina, sí, y ahí dice exactamente toda la respuesta, muchísimo mejor dicha que lo que te la pueda contar yo, de lo que está ocurriendo. Y yo te digo, te hablo mucho de mi departamento, porque es uno de los más ricos del país. Ajá. Soriano es un departamento agrícola ganadero, uh-huh, de los más ricos del país, y donde hay una diferencia más marcada entre pobres, uh-huh, y muy ricos. Es decir, donde siempre hubo muy poca, muy escasa clase media. Claro. ¿Entendés? Entonces, sí, sí, bueno, no es sencillo poder armonizar todo eso para hacer un buen gobierno. Y cuando hay un desgobierno que lo único que le interesa es ahorrar en todo y privatizar todo, entonces date cuenta que estamos en problemas. Claro que sí. Escuchame una cosa, Laura, te propongo que escuchemos, vos sabés que hace unos días atrás fue el Día Mundial de la Tortilla, ¿no? Qué rico comerse una tortillita así, viste, en España, que son los reyes de la tortilla, comen tortilla a cualquier hora del día. Y vamos a pasar un tema que tiene que ver con esto, un tema clásico ya del el cancionero popular latinoamericano interpretado por Quilapayún. Ya sabés a qué tema me
me estoy refiriendo. Imaginaba, claro. Que la tortilla se vuelva, ¿eh? Y pasamos este tema y volvemos, y quiero que cuando volvamos hablemos brevemente sobre el tema astesiano, ¿eh? Y sobre el tema de una información que ha llegado acá sobre que habría en este momento una lucha de mafias por el territorio de bandas armadas mafiosas por el territorio en Montevideo, en determinados barrios. ¿Te parece? Sí, cómo no. Dale, escuchamos a Quilapa y nos volvemos a encontrar. Dale. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la seña nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? Y si una de esas abuelas te está buscando, ¿no te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudás de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11 4384 0983 o ingresá en abuelas.org.ar. Si ya pasaron 4 meses desde que te diste la última dosis contra COVID-19, recordá que es importante recibir un refuerzo, especialmente las personas de 50 años o más y quienes tienen alguna condición de riesgo. Las vacunas reducen de manera significativa el riesgo de hospitalización y muerte y están disponibles en los vacunatorios. Bueno, hemos escuchado una de las tantas canciones hermosísimas que fueron parte del cancionero que surgió en la Guerra Civil Española, por supuesto del bando republicano me estoy refiriendo, en donde los sectores comunistas, anarquistas, socialistas cantaban este tipo de cosas, además referido a una de las comidas típicas que hay en España, que es la tortilla. Así que, bueno, Laura, retomamos nuestro tema. Tenemos unos pequeños minutos, unos 6-7 minutos aproximadamente, para hablar de este personaje astesiano, que terminó en un escándalo político del cual se distanció. Prácticamente faltaba que la Palle Pou dijera: yo a este señor no lo conozco. Bueno, lo dijo, no te preocupas que lo dijo, pero bueno, se lo desmintieron enseguida. Pero ocurre que, viste que las cosas, nosotros los uruguayos somos bastante conservadores, ¿viste? Entonces de pronto las amistades vienen de años. El papá de Astesiano ya era amigo del papá del visito, ¿viste? Entonces es una cuestión de cómo no vas a estar al lado del nene si su papá era mío. Claro. Pero bueno, sí, fue un escándalo a todas luces, que no es la primera vez. No es la primera vez que se usa a Uruguay para dar pasaportes de cualquier tipo o para hacer negocios de toda clase y color. Claro. Yo lo de Astesiano te digo que lo encuentro bastante relacionado a ese negocio que había acá, o no sé cómo le podemos llamar, de las mujeres embarazadas rusas, ¿viste? Sí. Que no tener. Porque vos ponete a pensar que es una manera de que ciudadanos rusos
no estamos hablando ni catalogando, ni mucho menos juzgando, obtengan una nacionalidad diferente como para poder insertarse en otros lados. Claro. ¿Para qué se insertan? Si para bien o para mal no lo sabemos, tampoco lo debemos prejuzgar. Sí, sí. Pero a mí cuando sonó lo de Astesiano y empezó acá el tema de las mujeres embarazadas, dije, bueno, Sí. otra pregunta para el collar. Claro. Sí, mucha gente que ha sido personas que no pagan impuestos, personas que se niegan a esto, a lo otro, más allá, como Susana Jiménez también, encuentran un refugio en Uruguay, pero si querés volver acá, tenés que ponerte a derecho. Claro. Entonces, todo eso que se hace, y podrán encontrar jueces, porque en este momento ya sabemos que todo el Poder Judicial acá está bajo la lupa, por lo menos de los que nos consideramos ciudadanos honestos, Sí. Porque no soluciona absolutamente nada de nada. No estamos hablando de los grandes casos, no estamos hablando de grandes conflictos, hablemos de la de todos los días. Sí, sí. Es decir, hablemos de una Lucía Pérez en Mar del Plata, hablemos de aquellos profesores, jueces ellos, que los echaron, los estudiantes de la Facultad de Derecho de Mar del Plata, los echaron por haber sobreseído a un individuo que había violado a una criatura de 6 años porque el niño tenía caracteres afeminados. Opa. Entonces, allá no ocurre nada distinto de lo que ocurre acá. Hay jueces para todo color. Ahora la sacaron a la fiscal Fossati, pusieron a otra, pero otra que es antiabortista, que está en contra de todos los derechos de las mujeres. Entonces, para mí es el mismo perro con distinto collar. Aquella la sacaron porque fue muy alevoso, y bueno, pusieron a otra que vamos a ver qué es lo que da. Capaz que da una puntita más y ayuda eso a la justicia. Claro. Pero yo no veo gran diferencia lo que pasa con Astesiano y con lo que debiera haber hecho el Uruguay a lo que ocurre con otras personas como con Rodríguez Simón, Claro. la misma Susana Jiménez, que si debe impuesto en su país, señora, vuelva a su país, pague y después venga acá. Claro, claro. Porque que te hace pensar que si no pago acá, va a ir a pagar allá. Decime una cosa, Laura, nos faltan 2 minutos, 3 minutos para cortar el programa. ¿Cómo Sí. lo ves al Frente Amplio de aquí a 2 años con el recambio presidencial? Mira, el Brevemente. Frente Amplio lo veo igual que el Frente de Todos. Si no toman una política de unión donde interesen los proyectos, donde interesen las propuestas que le haces a la ciudadanía y dejemos de hablar de nombres, porque lo importante es el proyecto, después buscaremos a la persona que sea más adecuada, estamos muy mal. Porque si empezamos que criticamos a Carolina Cose porque hizo un espectáculo sensacional al alcance de casi todos los bolsillos, y si criticamos todo eso, estamos criticando a una compañera que puede llegar a ser la presidenta del país. Claro. Tampoco está bueno criticar ni a Orsi ni a ninguno de los que se presenten, porque si nosotros nos criticamos entre nosotros y las cosas que no son delitos, porque no estamos hablando de que Claro. las personas son delincuentes, estamos que no nos gusta cómo actúan en determinadas cosas. Sí. Entonces lo que estamos haciendo es distorsionando lo que es la discusión y dividiendo fuerzas. ¿Qué es lo que pasa acá? Claro, claro, claro. Bueno, creo que nos has dado un panorama sintético de las cosas en común que suceden en la otra orilla, y que, bueno, estamos unidos por la historia, estamos unidos por las cosas buenas y estamos unidos también, lamentablemente, por las cosas malas, ¿no? Y bueno, y quería agradecerte tu disponibilidad de tiempo para con Anochece en Buenos Aires, que no es poco, y desde ya, una vez más, decirte que cualquier noticia o que quieras difundir respecto de la banda oriental, acá tenés un micrófono abierto, tenés una casa que es amiga y estamos a tu entera disposición, Laura. Bueno, antes de Sí. despedirme quería decirte que Sí. el tema de bandas armadas
no nos es ajeno, sabemos cómo ocurre la disputa del territorio. Creemos que, algunas personas creemos eso, que habría que cambiar, porque eso ha fracasado en todo el mundo y desde hace montones de años, el tema de la lucha contra la droga. Porque es decir, si vos llevás a los perejiles, pero dejás a los grandes que comercien, estamos en la misma. Claro. No aumentó en Uruguay el consumo de marihuana porque se legalizara la marihuana. Así que habría que pensarlo. Hay países europeos que tienen lugares de la ciudad donde la gente puede hacer determinadas cosas sin molestar al resto de la comunidad. Tendríamos que empezar a pensarlo, porque todas las políticas que se han llevado a cabo hasta este momento han sido un rotundo fracaso. Mientras eso sea un negocio, va a haber soldaditos capaces de hacer cualquier cosa, y sobre todo en los barrios más carenciados. Seguro. Yo te agradezco enormemente la posibilidad que me has dado de poderme dirigir a mis compañeros y muchos compañeros de allá de la otra orilla que también han escuchado el programa. Y lo único que te voy a dar como una linda primicia es que la película Kollontai, que es Apuntes de Resistencia, es la historia del partido político PVP, por la victoria del pueblo, que se creó en plena dictadura uruguaya en Buenos Aires. Mirá vos. Esa película, que se llama Kollontai, Apuntes de Resistencia, la vamos a tener con su director y con algunos de los participantes por mi grupo Uruguay Expone en el mes de junio en Mar del Plata. Qué bueno, Soy el primero en saberlo. Bueno, cuando sea esté más próxima a la fecha, pasame la data, así nosotros lo difundimos. Por supuesto. Y hasta te invitamos a que vengas a hacer el programa desde acá también. Bueno, dale, lo podríamos hacer, ¿por qué no? Bueno, un abrazo muy grande y muchísimas gracias por esta oportunidad de dirigirme a todos. Muchas gracias, Laura, cuídate mucho y te mando un gran beso. Gracias, querido, gracias. Chau, compa. Bueno, esto fue Anochece en Buenos Aires, que no es poco, nos excedimos 3 minutos en el tiempo, pero creo que valió la pena. Estuvimos con Laura Joaco y nos brindó un panorama así bastante claro de lo que pasa en la República Oriental del Uruguay, en la banda oriental. Así que mi nombre es Martín Álvarez Pereira. Nos estamos viendo la semana que viene en esto que se llama Anochece, que en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Y esperemos que gane Argentina. Dentro de media hora comienza el partido. Así que, bueno, nos vemos en 7 días. Chau. La avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo, Juan